10 de la mañana, 40 minutos. Esta semana se aprobó en el Senado el proyecto de ley de faltas. Este proyecto de ley que fue muy discutido a nivel de gobierno. Recordemos, las faltas y los juzgados de faltas estaban funcionando en el país y durante la administración pasada se eliminaron y las faltas pasaron a ser competencia de los juzgados penales, que pasaron a tener una cantidad enorme de trabajo. En aquel momento se criticó mucho esa decisión del gobierno y pasó lo que se suponía que iba a pasar. Los juzgados penales, que tienen bastante trabajo, no se ocupan de una persona que prenda fuego un contenedor de basura, por ejemplo, o que se agarre a las trompadas en un estadio de fútbol. Exactamente. O otro tipo de cosas. Habitualmente lo que pasa con eso, si son detenidos por la policía, es que el juez los libera inmediatamente. Este proyecto de ley fue votado en el Senado, en el plenario del Senado, con votos del Frente Amplio. En la votación en particular, el Partido Nacional y el Partido Colorado habían aprobado el proyecto de ley en la consideración general. Hubo una discusión alrededor de la legalidad o no de este proyecto de ley, ya que se prevé que haya sanciones que puedan aplicarse de trabajo comunitario de hasta 30 días de trabajo comunitario, pero en una sola audiencia, sin posibilidad de apelar esa decisión que aquí en Montevideo tendrá que tomar el juez de faltas y que en el interior del país tendrá que tomar el juez de paz. Entre las conductas que pueden ser motivos de sanción se encuentra la provocación o participación en desórdenes en un espectáculo público, venta o comercialización no autorizada de entradas en espectáculos públicos, la instigación a la mendicidad, la solicitud abusiva con acoso o coacción, también la arrojar basura en lugares no habilitados, el vandalismo con los depósitos de basura, un tema muy discutido también, incluso a nivel de las intendencias departamentales. Incluso está penada la conducción de vehículos motorizados sin la autorización correspondiente. El doctor Miguel Langón es profesor grado 5 y director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, buenos días, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por atendernos. Doctor, ¿era necesario instaurar nuevamente un código de faltas? Mire, es muy interesante la pregunta suya porque en realidad la cuestión está en determinar cómo la sociedad va a trabajar lo que se llaman pequeñas causas o delincuencia de bagatela o tratar lo que también se denomina la insignificancia. Sí. En nuestro país esto no ha funcionado, es decir, la falta que usted estaba relatando en buena medida, la mayoría de ellas ya estaban consideradas en el Código Penal, en el libro tercero. Algunas tienen pequeñas modificaciones de detalle, otras son problemas de nueva denominación, pero que no cambia la sustancia. Y en algunos otros casos es paradojal, por ejemplo esto que se plantea sobre el vandalismo y los contenedores de basura. En realidad eso es delito, es un delito con toda la barba, no es una falta. Se trata de daño de propiedad del Estado, con la agravante de estar expuesto a la confianza pública. Entonces, el problema no es que vayamos a crear una cosa que ya es delito, que es más grave que una contravención. Lo que le bajamos de categoría, lo cual es paradojal, y se podría pensar, bueno, para lograr eficacia, pero es que no se va a lograr porque las faltas del Código Penal son aproximadamente 147. Históricamente no se han aplicado. En el interior del país es competencia de los juzgados de falta. Acá en Montevideo se creó un tribunal de faltas en su momento, después se crearon los juzgados de falta, después se eliminaron los juzgados, ahora se crean de nuevo. Estos juzgados que están funcionando aproximadamente hace 3 meses, están, por lo que yo tengo entendido, han trabajado bastante, por ejemplo, en lo que se llama la falta de obtención fraudulenta de una prestación, que parece un nombre muy rocambolesco, pero es el conflicto que se plantea entre un individuo que sube a un taxi y cuando llega a destino le dice al taxista, mire, ¿sabe qué? No tengo plata. O usted va a comer a un restaurante y no, cuando llega la cuenta, tiene, o a un hotel. Entonces, eso es una falta. Ahora dígame una cosa, eso someterlo a un juicio. Yo lo dije en el Senado, es decir, es un problema de hasta de estructura mental. Esto se tiene que tratar en forma mucho más efectiva, dinámica, a través de sanciones administrativas.
como puede ser las multas que pone la Intendencia o Salud Pública por violación de bromatología, o que existen ratas en el depósito, o que hay cucarachas en las cocinas de los restaurantes. Eso a nadie se le ocurre que vamos a crear un delito. Mire, las faltas del Código Penal, plantea, por ejemplo, tener una maceta en el balcón, es una falta, porque crea un peligro para los transeúntes. Puede caer la maceta y golpear a alguien. Puede caer y nunca cayó. Entonces es el tema de la falta, es la bagatela, es la insignificancia, pero que genera también un malestar muy grande, aquello de que son cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Si tengo un vecino con la radio prendida, un vecino que acosa a mi mujer cada vez que viene, que le dice cosas, que la requiebra, un individuo que tiene perros que ladran, el otro que tiene una vaca que le come las lechugas, los chiquilines que juegan a la pelota y le tiran la ropa que está colgada en el fregadero. ¿Y hoy qué pasa? Y hoy no pasa nada. Con todas esas situaciones. Y no va a pasar nada tampoco con esta situación. Es decir, el problema, aquí hay dos problemas, además de esto, un problema, hay que decidirse a tratarlo de otra manera, y algunos núcleos que puedan ser importantes sobre las faltas, que cuáles serían, por ejemplo, la velocidad excesiva por el riesgo de lo que se llama conducción temeraria de automóviles, conducción peligrosa, manejo peligroso de máquinas, yo que sé, una sierra en una garropa, en una carpintería, una sierra en una carnicería, por ejemplo. Bueno, estudiar eso, habría que determinarlo. El otro sería el juego de azar. El problema que nunca lo resolvimos demasiado bien, el tema de las armas, que vamos a hacer, habrá también un proyecto, una ley que se está trabajando en ese sentido. Y si son conductas, el tema aquel del juego de mosqueta, que es una estafa, entonces si se considera que eso es suficientemente grave, crearlo como delito. Y entonces, y las faltas pasarlas en el Uruguay a vía administrativa, es decir, que se traten por otra cosa. Fíjese que, por ejemplo, esto del trabajo comunitario es muy lindo decirlo, es fantástico para hacer una conferencia, pero es muy difícil de implementar. Es muy difícil de implementar y de implementarlo masivamente. Y lo otro que a mí me parece que si salió así, yo no he tenido oportunidad de ver el texto, yo fui consultado muy amablemente por el Senado en su momento y di estas mismas opiniones, ¿no? El tema de un juzgado unipersonal es inadmisible, porque si es un delito, artículo 2 del Código Penal, las faltas son delitos, quiere decir que se va a aplicar todo el garantismo del debido proceso, va a tener abogado defensor, tiene que tener doble instancia, no se puede admitir eso es inconstitucional. Entonces, fíjese, si vamos a plantear ante la Corte recurso de inconstitucionalidad porque un individuo realizó un requiebro que se llama galantería ofensiva, algo por el estilo, o desnudez ofensiva, o arrojamiento de cosas en la calle, ensuciar la calle, el grafiti, el afichaje, más que el vandalismo en el sentido, está penado, pero está penado desde siempre. Entonces nosotros creemos que no va a tener efectividad esto en la lucha contra la criminalidad. ¿Cómo se la falta, digamos, cuál es la pena para la falta de ese trabajo comunitario, cómo se implementa o cómo debería implementarse? Eso es tremendamente difícil. Hay que poner instituciones privadas y públicas que se ocupen y que hay que hacer un seguimiento. Entonces yo que sé, que el individuo corte los árboles, limpie las plazas, acomode las veredas, ese tipo de cosas, que pinte una escuela, no sé. Es complicado, no solo por todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, el trabajo obligatorio, y qué consecuencia tiene. A mí viene un juez y me sanciona a levantar paredes de ladrillo en un barrio marginal, y yo le digo, mire, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo no voy a hacer eso. ¿Qué hacen conmigo? Me meten preso. Entonces voy preso no por lo que hice, sino porque me niego a trabajar. Pero ese es el problema, dicho en términos muy vulgares, ¿no? Que plantea el tema del trabajo. O sea que yo lo veo ineficaz, es decir, el Uruguay ya planteó esta solución, hay que plantear otras cosas más imaginativas.
la fundamentación ideológica de todo esto tampoco está probada. La fundamentación es que habría una carrera criminal de que la gente empieza con vandalismo, con galantería ofensiva, con disturbios en la vía pública y luego pasa al hurto, a la rapiña y a la violación. Eso no está probado científicamente. El que hace faltas, hace faltas, y probablemente muchos de nosotros hacemos faltas inadvertidas. Ya le digo, son más de 147. Y se siguen creando, por ejemplo, en los últimos tiempos se creó esto, la reventa de entradas. Hay todo un problema ideológico, es un problema comercial, es un problema entre particulares. Si un individuo vende y el otro está dispuesto a pagar 5.000 pesos por una entrada al fútbol, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? ¿Por qué tiene que ser un delito? Si se considera que esa conducta es nociva, bueno, pueden haber otras medidas, otras que se aplican, yo que sé, que se le venda una entrada por persona, 2 entradas, 5 entradas por persona, para limitar el tema, pero no crear un delito que nos va a llevar a una estructura administrativa, la creación de defensores de oficio, la creación de jueces, de sedes judiciales, fiscales que se ocupan de eso, y defensores privados que van a intervenir también en los casos en que la cosa tenga, en fin, que haya alguien que los contrate. Ahora, doctor, en otros sistemas, en otros países, ¿cómo funciona el asunto? Porque hay muchas de estas conductas que... Sí, bueno, por ejemplo, en Porto Alegre lo tenemos acá al lado, son los juzgados de pequeñas causas, pero eso también plantea problemas que hay que resolverlos. Hay que desjudicializarlo probablemente, no solo despenalizarlo, sino sacarlo del Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles serían las instancias? Ahí requiere un gran acuerdo político, una gran discusión que queremos hacer con esto. Esto era lo que solucionaban los viejos de la tribu. Entonces, yo qué sé, en una de esas los alcaldes a ese nivel, otros dicen, bueno, a nivel de comisaría es una falta. Si la policía puede poner multas de tránsito, ¿por qué no va a poder poner? Entonces decimos, no, en el Uruguay que un comisario ejerza el derecho y aplique la ley, no nos gusta, nos parece que es poco garantista. Bueno, entonces no lo hagamos. No ha pasado nada hasta ahora con esto. Esa es lo tradicional. Usted dice, por ejemplo, que la policía podría poner una multa a un vecino. Se podría discutir quién podría ser el encargado, el alcalde, estos nuevos cargos que se han creado con jurisdicciones locales para tratar el problema que pasó en Villa Muñoz con el juez de paz de la esquina. Esa era un poco la idea. El problema se lo trataban los jueces de paz de campaña o jueces legos, sacarlo del Poder Judicial, porque si usted lo pone como delito, tiene que aplicar todas las garantías del debido proceso y los pactos internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República, y no vale la pena, es un problema de costo-beneficio, estamos hablando de la bagatela, por eso al inicio de mi conversación, hay un gran tema a debatir: cómo tratar las pequeñas causas, cómo tratar la insignificancia. Por eso en el momento actual no es que haya exceso de trabajo, es que los jueces que están con violaciones, rapiñas, estafas, defraudaciones tributarias, no se pueden ocupar del que arroja basura o ese tipo de cosas. Claro. Usted ponía el ejemplo de Porto Alegre, y en otros países, por ejemplo en Europa, ¿cómo funciona? ¿Cómo se penan este tipo de faltas? Y algunas conductas son conductas delictivas directamente, que ahí tendríamos una enorme discusión dogmática sobre, por ejemplo, sobre los delitos de peligro o lo que se llama delito de resultado cortado. Casi todas las faltas son sospechas de que se va a delinquir. Por ejemplo, ahí hay una falta que es tenencia injustificada de llaves o ganzúas. Eso no, claro, si usted tiene llaves y no puede explicar, tiene un manojo de llaves, dice, no, porque yo parezco San Pedro también, a mí si me agarran y me podían aplicar, y yo, ¿por qué tiene tantas llaves? Yo qué sé, tengo la llave del estudio, tengo la llave de Punta del Este, tengo la llave del auto, tengo la llave de yo qué sé cuántas cosas más, eso es una falta injustificada, ¿no?, de ganzúas. Pero si usted lo pone en la vía del delito, eso es un acto preparatorio. El artículo 7 del Código Penal, a lo más, ¿no?, dice que el acto preparatorio no se castiga. No se castiga el acto preparatorio, no se castiga la conspiración, no se castiga la proposición para delinquir. Se castiga cuando empieza la tentativa. Y tener llaves en el bolsillo no es tentativa de hurto. O tener un marrón, o tener una cuerda, porque claro, tener una cuerda es una cosa equívoca. Yo puedo tener una cuerda para atar al perro, y puedo tener una cuerda para descolgarme de un edificio y hacer un poco de escalamiento y meterme en el apartamento de alguien.
No sé si se entiende. Se entiende perfectamente. Ahora, las faltas son conductas que pueden ser peligrosas o que pueden transformarse en otra cosa. Entonces, penalizar eso es muy complejo. Por eso es que no se castiga. ¿Usted cree que el sistema político de alguna manera está trasladando un problema que debería de resolverla administrativamente, se lo está trasladando al Poder Judicial? Muy bien, sin duda. Por ejemplo, hay faltas que son, la desobediencia pasiva es una falta, y el desacato es la desobediencia, es delito de desacato. Entonces, la diferencia entre desobediencia pasiva discúlpeme, y desobediencia activa sería que en una manifiesta, nosotros decimos, fíjese usted, para que la gente lo entienda es muy difícil, que hay que manifestar menoscabo a la autoridad, pero si yo hago una sentada, me siento en el medio de 18, viene la gente y me dice, profesor, doctor, muévase, no tengo ganas, mire, ese es un estado público y yo me siento acá, y dice, pero usted corre riesgo, está entorpeciendo el tránsito, váyase. Eso es una falta, porque yo lo estoy tratando con todo respeto al individuo y estoy desobedeciendo su orden de autoridad de salir de ahí. En otros casos eso se soluciona diciendo que le pongo una multa a este individuo. Lo cruzo con Cruz Roja, le pongo una multa. Anda a exceso de velocidad, le pongo una multa. ¿Entiende? Entonces acá habría que ver, ser más eficaz. Muchas cosas que nosotros tenemos como que son faltas y que no se castigan porque no se pueden castigar, y no, yo no soy agorero ni profeta de lo que va a pasar, pero presumo que va a ser tan ineficaz como todo lo que se hizo antes, porque se intentó, es decir, no hay un cambio, no significa nada para mí. Cuando usted fue convocado al Parlamento, si es que sucedió, cómo le explicaron el hecho de que se haya eliminado los juzgados de faltas hace unos años y ahora se pretende establecer un nuevo código de faltas? Creo que se eliminaron por una razón práctica, porque había un exceso de trabajo y se quiso poner a esos juzgados que trabajaban sobre la bagatela para que trabajaran sobre cosas importantes y descargaran un poco el enorme trabajo que tenían los jueces penales, nada más que por eso. Y sería bueno, por ejemplo, ¿por qué no averigua? Hay los jueces estos que están trabajando hace 3 meses, ¿cuántas sentencias tienen? ¿Sobre qué casos actuaron? Pues yo tengo entendido que actuaron sobre esto, y fundamentalmente con taxistas que se enojaron porque no les pagaron, se arma una reyerta particular y eso va al juzgado. A ver qué otros casos hay. Fíjense que una de las faltas que se modificó un poco era la mendicidad abusiva. Sí. Yo hace como 20 años hice una investigación de campo, que es como se tiene que hacer para saber qué está pasando. Y teníamos en una ciudad de Montevideo, 1,5 millones de habitantes, un solo tipo condenado por mendicidad abusiva. Y era el único mendigo del Uruguay, de Montevideo, y seguramente del Uruguay. ¿Y qué pena se le ponía al individuo? Una pena de multa, lo cual es absurdo, a un mendigo poner una pena de multa. Entonces, y además a un mendigo, usted lo pone a trabajar comunitariamente durante un mes. Bueno, trabaja, limpia la Plaza Comensoro, acá donde yo vivo y la estoy mirando, la deja preciosa. Y después que trabajó un mes en la Plaza Comensoro, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a mendigar? A la Plaza Comensoro, seguramente. Y probablemente, capaz que le gustó, la dejó linda. Ese es el tema, hay un tema de tratamiento alternativo, lo que postulo yo. Yo no postulo la inoperancia, pero la manera de funcionar tiene que ser fuera del Poder Judicial y fuera del ámbito de la justicia penal. Esto es otra cosa. La bagatela no tiene que tener naturaleza penal. Lo que tiene naturaleza penal, por lo menos en la cultura y en la tradición uruguaya, ponerlo como delito, que ahí sí tenemos alguna esperanza de que se castigue, de que se siga adelante y que tenga alguna eficacia. Doctor, entonces para usted esto es inaplicable. Bueno, va a crear una enorme cifra negra de criminalidad, que quiere decir de delitos que se cometen y que nadie trata, y cuando aparece uno, por ejemplo, el ejemplo histórico, digamos, del mendigo abusivo del Uruguay, cuando usted castiga a uno y sabe que eso está extendido, esa es la técnica del chivo expiatorio, no tiene sentido, está deslegitimado, porque ¿por qué a él y no a los demás? Claro. ¿Verdad? Como el juego de azar está prohibido y se juega, todo el mundo sabe que hay juego y hay poca represión. Habría que ver en los anales, no registra causas en ese sentido. Puede ser que en los primeros momentos, como Escobar Nueva va re bien, durante 1, 2, 3, 4 meses haya un activismo. Además la gente que la ponen ahí tiene que cumplir con la función. Me pusieron de juez de falta, salgo a buscar faltas.
también la falta requiere una actuación policial, pero sí hay que probarlas, hay que acreditarlas. Muchas veces basta que el individuo niegue, yo qué sé, orinar en un lugar público. Yo no estaba orinando, sí, no lo estaba haciendo. ¿Qué tiene que llevar? Testigos a un juzgado y hacer toda una causa y pasarse toda una mañana un juez, un fiscal, para saber si el tipo estaba orinando o no al lado del árbol, para ver si lo mando a trabajar un mes a un trabajo comunitario. Es decir, no parece eficaz eso, ¿no? ¿Tiene prescripción la falta? Bueno, creo que cambiaron el término, que lo extendieron un poco. Las faltas prescriben en 2 meses. Y una de las técnicas que tenían, de hecho, los operadores del sistema era dejar que pasaran 2 meses y está todo prescripto. Entonces, eso contribuyó también. Ahora usted mantiene las faltas durante 6 meses y puede ser que tenga algún efecto de que la prescripción no se aplique masivamente como se aplicó hasta ahora, pero yo no creo que esto sea una solución para el caso. Creo que sería mejor establecer los 3 o 4 núcleos que hay allí, crear verdaderos delitos, como se hizo en su momento. El juego de mosqueta pasó a ser delito, ya se derogó, dejó de ser delito, volvió a ser falta, en el mejor de los casos, claro. o quedó eliminado del catálogo. Entonces ahí yo veo que hay una política criminal un poco, falta política criminal en el Estado. Y la discusión es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo tratamos? Y yo digo, con toda la responsabilidad del caso, no conviene, y no se puede tampoco, tratarlo penalmente y ponerle al Poder Judicial la carga de trabajar así las pequeñas causas. Es demasiado el costo para el beneficio que se puede obtener. Pienso que habría que buscar ideas más imaginativas de tratarlo como faltas administrativas, como faltas a la salubridad pública, y que darle potestades a las comunas, darle potestades a la policía, darle potestades para poner sanciones en vía rápida. Ahí no tiene el problema de un juicio, que usted tiene que tener una garantía por todo lo que significa el debido proceso penal para ponerle una causa penal a un individuo, sino simplemente le ponen una multa de tránsito. A todos nos han puesto multa de tránsito. Un funcionario, con todo el respeto, pero digamos que no es un jerarca de nada, no es un señor juez. No hay una controversia con un señor fiscal, es un señor municipal que ha detectado que usted cruzó con la luz roja y le hizo una multa, o que usted estaba hablando por el celular y le puso una multa. Y usted normalmente la paga, y después podrá discutir o no, pero en general la gente no discute tampoco. Yo postulo eso, es decir, que se trate administrativamente. Doctor, por ejemplo, vigilancia de construcciones ruinosas, todo ese tipo de cosas, todo eso está en el código. Le agradecemos mucho estos minutos y estas explicaciones. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amable. El doctor Miguel Langó, profesor grado 5 de Derecho y director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República.